Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a través del canal 6, Canal del Sol, 6 en Altiz, Canal 6 en Claro, también Canal 6 en UHF en televisión abierta y para todo el mundo en la internet, canaldelsol.com. Gracias por estar con nosotros. Amigos televidentes, hay un tema que hace varios días quiero compartir con ustedes. Ustedes conocen al señor Ulloa, Pablo Ulloa. Pablo Ulloa es un joven abogado que desarrolló una intensa campaña de medios de comunicación cuando se estaba seleccionando, se estaba escogiendo la persona que ocuparía la posición del defensor del pueblo. Pablo Ulloa causó muy buena impresión, repito, estuvo sustentado en una amplia campaña de relaciones públicas, comparecencia en televisión, publicaciones de notas de prensa en los medios digitales. Yo podría decir que Pablo Ulloa fue una especie del niño querido de los medios de comunicación cuando se estaban escogiendo los aspirantes a ocupar la posición del defensor del pueblo. ¿Por qué hago este comentario? ¿Por qué hago esta introducción? Pablo Ulloa parece que no ha encontrado el camino para desarrollar una gestión interesante. Pablo Ulloa, no hemos visto ninguna iniciativa importante con relación a la posición que ocupa. Lo único que recordamos de Pablo Ulloa fue el escándalo que ocurrió en el canódromo cuando una coronela pues trató de impedir el acceso a las instalaciones del canódromo de Pablo Ulloa y las personas que le acompañaban. Ella argumentaba que no tenía información de que iba a ir a esta comisión con tantas personas. La verdad es que Pablo Ulloa, como defensor del pueblo, ha sido un gran fracaso. Esa es mi opinión. Es probable que los amigos televidentes, algunos tengan una posición diferente, una opinión diferente, pero no he sentido al Pablo Ulloa que durante la campaña para ocupar esta posición de sensibilización para que fuera escogido como defensor del pueblo, era un hombre muy activo. Tan pronto ocupó la posición, tan pronto fue escogido, pues no se siente. Tal parece que Pablo Ulloa llegó a ocupar la posición de defensor del pueblo sin un plan de trabajo. Y ya tiene un tiempo largo, ya tiene varios meses, sin embargo no se siente, no está haciendo nada. Es vergonzoso y me duele decirlo porque Pablo Ulloa es un joven profesional. Dicen que es muy capacitado. A mí no me consta porque no conozco su experticia, no conozco su background. Dicen que es un señor muy preparado, que es muy buen abogado, pero lamentablemente como defensor del pueblo se ha quemado. Como defensor del pueblo, la gestión de Pablo Ulloa ha sido un fiasco. Hasta ahora. Yo entiendo que es probable que se pueda reivindicar, que se oriente sobre cuál es la función del defensor del pueblo. Hay diferentes países que cuentan con esta figura del defensor del pueblo, que busca información sobre las funciones del defensor del pueblo, cuál es su radio de acción, porque él no ha hecho nada. Lo único que ha hecho Pablo Ulloa, amigos televidentes, lo único que ha hecho Pablo Ulloa es firmar acuerdos en una especie de caminata constante, de desfile por instituciones gubernamentales y privadas, firmando acuerdos. Pero ha firmado tantos acuerdos y ninguno de esos acuerdos uno ha visto los resultados. Fíjense cuántos acuerdos ha firmado Pablo Ulloa. Aquí tenemos una pequeña lista. El defensor del pueblo Pablo Ulloa firmó un acuerdo con Proconsumidor. Eso hace poco, hace cerca de 2 semanas. Firmó un acuerdo con la maternidad de Los Minas, también. Firmó un acuerdo con la compañía telefónica Altiz. Pablo Ulloa firmó un acuerdo como defensor del pueblo con el Círculo de Cultura Democrática. Firmó un acuerdo también con la Universidad del Caribe. Firmó otro acuerdo con la Universidad INTEC. El ministro de Educación también firmó un acuerdo con Pablo Ulloa como defensor del pueblo. La tarjeta Supérate, el programa de tarjeta Supérate, también firmó un acuerdo con el defensor del pueblo. La Organización de Estados Iberoamericanos, OIE,
firmó un acuerdo con el defensor del pueblo. El señor Pablo Ulloa, que es el hombre que firma más acuerdos, también firmó un acuerdo con la ONSA, que es la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. El señor Pablo Ulloa también firmó un acuerdo con la Oficina de Defensa Pública. A mí me da risa. Él parece que no tiene una agenda. Pablo Ulloa, como defensor del pueblo, firmó un acuerdo con la Pucamaima. O sea, es lo único que sabe hacer Pablo Ulloa. Firma acuerdos con instituciones, pero todo queda ahí. No se ven los resultados, no le da seguimiento a esos acuerdos que ha estado firmando. Entonces, hay posiciones públicas que es preferible, si usted no tiene la capacidad para desarrollar una función, o usted se busca asesores. Pero un hombre que tiene ya más de un año como defensor del pueblo, no hay un proyecto que haya desarrollado. No se siente nada. Ha continuado con lo que le dio resultado para ser escogido como defensor del pueblo. Simple trabajo de relaciones públicas, presencia en los medios. Y ese es un error que cometen con mucha regularidad muchos funcionarios jóvenes que tal vez no tengan la experiencia necesaria, porque llegan sin un plan de trabajo, llegan sin un programa de trabajo, y eso está pasando con Pablo Ulloa. Y fíjense, hago este comentario de la mejor buena fe, porque él debe tratar de desarrollar una gestión interesante y dejar un legado. Cuando usted pasa por una oficina pública o por una institución pública como funcionario, no es para pasar sin saber qué pasó. No es para pasar por esta institución pública solamente a devengar un salario. Que hasta ahora es lo que ha hecho Pablo Ulloa, solamente devengar un salario. Si estoy equivocado, le pido a Pablo Ulloa, al defensor del pueblo, que nos envíe un resumen de lo que ha hecho, pero que por favor no incluya en ese resumen tantos acuerdos que ha firmado con diferentes instituciones para nada. Eso es simple figureo. Creo que tengo un funcionario que firme un acuerdo con tal institución. Eso se queda en firma de acuerdos con universidades, con diferentes instituciones, de modo que ojalá que el defensor del pueblo encuentre su rumbo. Ojalá que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, pueda orquestar un equipo de gente que trabaje con él y cumplir con su función de defensor del pueblo. Porque creo que es un funcionario que lo tenemos ocupando una posición importante, pero él no está en eso. Él llegó sin un plan de trabajo, llegó sin una estrategia, llegó sin una planificación de cuál sería el trabajo que realizaría. Y pasa el tiempo y sin embargo la figura del ombudsman o defensor del pueblo es una figura importante en sociedades como la nuestra, donde hay tantas inequidades, donde hay tantas exclusiones, donde se cometen tantos abusos. El defensor del pueblo debe cumplir un papel estelar aquí en la República Dominicana. Sin embargo, tal parece que esta institución surgió con una mala suerte, porque la persona que sustituyó también, Pablo Ulloa, tampoco hizo nada. Entonces, ¿para qué estamos creando instituciones en la República Dominicana, oficinas de tal o cual situación, ministerios, direcciones generales? Si sencillamente se convierten en instituciones que consumen una gran parte del presupuesto nacional. Esa es la realidad. Entonces yo creo que el consejo es a Pablo Ulloa que trate de encontrar el rumbo como defensor del pueblo. Es un cargo importantísimo, importantísimo. Es un cargo que si usted lo desarrolla con dignidad, con un plan de trabajo real, usted puede dejar un gran legado como defensor del pueblo. Puede brindarle un servicio a la sociedad de vital importancia. Sin embargo, repito, Pablo Ulloa luchó tanto por conseguir esta posición, hizo una campaña mediática por todos los medios de comunicación, sin embargo, para nada, para estar ocupando un despacho sin motivación. Yo entiendo que el defensor del pueblo no tiene un gran presupuesto, fue una institución creada y nunca se valoró en su justa dimensión la importancia del defensor del pueblo, pero ahora yo soy de los que dicen que los hombres no importantizan los cargos, y es lo que pensó Pablo Ulloa, que él podía darle importancia a nivel
a esta posición del defensor del pueblo, es diferente. Las posiciones importantísimas a los hombres, pero los hombres que hacen una buena gestión. O sea, yo creo que los asesores que tiene Pablo Ulloa deben asesorarlo, establecer un plan de trabajo y que se deje ya del simple figureo de fotografías en los periódicos digitales, en la televisión. Más de 60 acuerdos ha firmado Pablo Ulloa para nada. Solamente la foto firmando el documento del acuerdo que se está firmando, pero eso lo tira al zafacón, no hace más nada. Y son de las cosas que ocurren en nuestro país y no debe ser así. De modo que Pablo Ulloa debe reactivarse cuanto antes porque él fue escogido para ocupar esta posición por un tiempo establecido. No es un decreto para toda la vida. Y si usted no cumple su función como debe ser, con interés, con responsabilidad, si no deja un legado, va a ser debut y despedida. Usted va a salir de la posición de defensor del pueblo. Pero además, si no logra dejar un legado, si no logra hacer un trabajo importante, pues usted se tendrá que olvidar de ocupar posiciones públicas. Porque, repito, el defensor del pueblo no se siente, esta institución no se siente. En otro orden, amigos televidentes, hay un tema que me interesa compartir con ustedes y es lo que está pasando en los medios de comunicación, la radio, la televisión, los llamados medios digitales. Y es que todo el espectro comunicacional de la República Dominicana se ha llenado de los llamados youtubers, los llamados instagramers, los llamados facebookeros, pero que son gente que han escogido estos medios para proyectarse, para convertirse en figuras. Muchos han logrado convertirse en figuras importantes de las redes sociales, pero mucha gente, la mayor parte de la gente que está en redes sociales y en YouTube, no tiene la formación, la preparación necesaria para actuar en los medios de comunicación. Entonces, se convierten en figuras y de ser youtuber, muchos de ellos han tenido la suerte y la dicha que han pasado a la televisión. Muchos de ellos están en la radio. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en la radio. Antes, para trabajar en una estación de radio, un canal de televisión, se requería cierta capacidad, cierta preparación. Ahora cualquier persona habla por radio y televisión. Y si hablamos de las redes sociales, pues es mucho peor. No hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de reglamentación para hablar por las redes sociales. Y lo que se publica a nivel de redes sociales, en su gran medida, en su gran mayoría, son noticias falsas, noticias manipuladas, porque no les interesa informar. Los llamados youtubers, instagramers, facebookeros, no les interesa informar correctamente, pero tampoco saben hacerlo, porque no han estudiado. Para ser youtuber hay que estudiar. ¿Qué se estudia? Nada. No hay que estudiar para ser youtuber, no hay que estudiar nada para ser instagramer. Para publicar en Facebook tampoco hay que estudiar. Entonces, lo lamentable de todo esto es que son gente que se están convirtiendo en figuras importantes a nivel de redes sociales. Y muchas veces, gente muy joven sigue a esas figuras de redes sociales, sigue a esos llamados youtubers. Pero además de todo esto, muchas de estas figuras de las redes sociales, los instagramers, los youtubers, viven en un mundo de imaginación, viven en un mundo ficticio, de falsedad, y publican noticias falsas, un supuesto bienestar del cual no disfrutan, y muchos jóvenes en los barrios que no quieren estudiar, quieren ser youtuber, quieren ser instagramer, quieren estar hablando por Facebook, pero aparece de todo, tanto en Facebook como en YouTube, como los llamados instagramers. Miles de personas, youtubers, comentaristas, que se hacen pasar por médicos, dando recetas, hablando de cómo se cura tal enfermedad, recetando test,
productos naturales que sirven para el cáncer, que sirven para la presión arterial. Entonces, yo creo que hay que establecer algún tipo de reglamentación con lo que está pasando a nivel de los medios de comunicación. Yo voy a invitar a este programa al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, Joseph Báez. Joseph Báez fue designado en esta posición tan pronto Luis Abinader tomó posesión como presidente de la República, pero yo creo que él tiene una gran responsabilidad de adecentar por lo menos lo que se difunde por radio y por televisión, que son señales abiertas, que todo el mundo las puede captar con mucha facilidad. Entonces, lo que se está difundiendo por radio y por televisión, eso da vergüenza. No solamente la música descompuesta, la música vulgar, repetitiva, cargada de violencia, música ofensiva, las letras y la forma como lo interpretan. Eso hay que frenarlo. Nos quejamos de que hay mucha violencia en la sociedad, pero eso es lo que le estamos enseñando a los jóvenes, a través de la radio, del reggaetón, de los youtubers, las personas que se han convertido en figuras importantes de la radio y televisión en los últimos 20 años. Gente sin formación, gente sin ningún tipo de dignidad, gente sin preparación, muchos de ellos con un historial hasta oscuro. Entonces, tenemos que adecentar lo que se difunde por radio y televisión. Hay que comenzar a reglamentar a los llamados youtubers, a los instagramers. Si seguimos por ese derrotero, esta sociedad se va a desintegrar. Se está desintegrando esta sociedad. Se han perdido los valores éticos, morales. Y es algo sencillo. La agenda global de los que tienen el control del mundo. ¿Quiénes controlan el mundo? Las grandes potencias, los millonarios, la gente rica. Son los que controlan el mundo. Y les interesa que cada día las personas se embrutezcan, se conviertan en seres estúpidos que no razonan. Eso es lo que quieren, para hacer con esta sociedad lo que les venga en gana, para que no haya protestas, para que todo el mundo acepte lo que ocurre como algo normal. Y por esa razón, amigos televidentes, las grandes corporaciones mundiales han adquirido las estaciones de radio y de televisión. Esas cadenas mundiales de televisión son sectores poderosos económicos que las controlan. Y eso está ocurriendo hoy en la República Dominicana. Y no se sorprenda por qué razón hay tantas estaciones de radio apagadas. Las han comprado las estaciones de radio y de televisión, pero las tienen apagadas. No transmiten nada, porque el objetivo es embrutecer a la sociedad. Estaciones de radio que fueron estaciones líderes aquí en nuestro país hace varios años están apagadas hoy. Ya no hay noticias en radio ni en televisión. Ya no existen programas educativos, culturales, con los que se pueda orientar a la sociedad. Ya todo es reggaetón, ya todo es drogas, música escandalosa, estruendo. Y repito, por el camino que va transitando esta sociedad es un camino tenebroso, peligroso. El mundo de hoy se ha transformado totalmente. Usted busca los líderes de la música de este tiempo y casi todos los líderes de la música son drogadictos, han sido delincuentes. Y en el caso de los reggaetoneros, vienen del bajo mundo, pero no se han preocupado por educarse, por prepararse. Siguen en el bajo mundo. Han hecho dinero, pero no se han preparado, no se han educado. ¿Y qué va a pasar con una sociedad que sus jóvenes no se educan, no se preparan? Están en dembow, están en reggaetón, están en ser instagramer, están en ser youtuber. Y eso es lamentable. Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.